¿Sí? Bien. La vez anterior comenzamos este encuentro que tiene por sentido, ¿no es cierto?, revisar la relación terapéutica desde el lugar del terapeuta fenomenológico hermenéutico, en el espacio y tiempo de cada una de las sesiones, ¿ya? Es una relación, es una diada. Hola Pablo, gracias por prender tu cámara. Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, es una relación, es un encuentro ahí. Podemos revisar algunas de las claridades que intentamos dejar introducidas en las sesiones anteriores. Todos tuvieron la oportunidad de ver o de estar en las sesiones anteriores de junio. Chiquillos, ¿pudieron revisar las grabaciones? Sí, ¿Sí? Además de la cháchara, ¿qué más les llamó la atención? Profe, ¿puedo? Dale. Estaba buscando los apuntes. Una de las cosas que a mí me hizo mucho sentido que usted dijo que esto aplicaba para la vida de uno, que era como entenderse uno para poder también entender al otro. Y eso me hizo mucho sentido porque siento que de ahí me empecé a cuestionar yo muchas cosas. Bueno, después el resto de las clases como que han sido complementarias para el proceso de apoyo a los pacientes, pero a mí me hizo mucho sentido eso porque tenía mucha lógica. Es como yo podría entender la experiencia de ese otro si yo no me he revisado mi propia experiencia. A mí me significó mucho eso que usted planteó en esa clase, porque usted lo mencionaba como poesía, pero de verdad es la experiencia vívida es única. Entonces, como que a mí lo que más me llama la atención es eso, que es aplicado a uno para entenderlo antes de poder trabajarlo con un otro. Eso a mí me quedó como bien grabado de esa clase. Pero Hoy lo día vi grabado, así que a lo mejor me surgieron dudas. claro, sería fantástico si pudiésemos ir abordando las dudas que emergen, ¿no? Sería fantástico. Una de las cosas que vamos a revisar ahora es la naturaleza de la experiencia, ¿no? Es como cómo nos situamos en esta relación terapéutica, en este espacio y tiempo dimensional donde yo, como terapeuta, tengo una disposición hacia el servicio y el consultante viene con un malestar, donde nos juntamos en Chile en una consulta física o en una conexión en línea, en un contexto dado, ¿no es cierto? Y donde en la apropiación de mí misma como persona, yo como terapeuta, ¿no es cierto?, soy consciente de todo lo que me puede develar el otro y también cómo me puedo quedar yo libre de mí o de mis síntomas, o soy consciente de mis síntomas, o soy consciente de mi estilo, ¿sí?, en pro del servicio de mayor bienestar del otro, para poder verlo limpio, claro, sin mi contenido colocado en la interferencia, digamos. Y si por último, no puedo desprenderme porque, no sé, recibí una mala noticia o estoy urgida con el tiempo, el paciente llegó tarde, tengo que hacerlo consciente para en la comunicación, en el encuentro con el otro, colocarlo encima. ¿Sí? Y entonces, en la comunicación saludable,
en este vínculo de respeto y en pro del servicio del otro, colocarlo ahí. El otro día un paciente me dice, gracias por ser tan clara en decirme que nuestra hora había terminado y porque tiene que recibir otro paciente. En general siento, porque la ha pasado como por 8 psicólogos, en general siento que nadie me dice que ya llegó la hora, sino que todos se empiezan a despedir de a poco. Y como que se empiezan a urgir. Pero ninguno dice claramente, nos quedan 5 minutos, o ya se acabó la hora, ¿sí? Entonces eso a él lo colocaba muy nervioso. De que no se explicitara lo que estaba ocurriendo. Justamente una de las cosas a las que nos invita la fenomenología hermenéutica es a explicitar lo no dicho. Esa es la naturaleza del síntoma. El síntoma es algo no dicho, no narrado, no consciente, no asimilado por el paciente. Entonces nosotros, en nuestra relación con el otro, no podemos colocar más interferencias de faltas de sentido o de obviar algo. Nos tenemos que ocupar de tener una relación limpia, clara, transparente. Es nuestra responsabilidad. Entonces yo no puedo a las, no sé, 2 minutos para las 6 y mi hora se tiene que terminar a las 6, porque qué sé yo, alguien más va a ocupar la consulta. No puedo estar así como ya, como no puedo yo como terapeuta estar apresurada, ansiosa por terminar porque me van a ocupar la consulta. ¿Me sigue? Entre otras cosas, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, alguien más llegó. Una compañera, la Natalia, se está uniendo. Sí, hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Natalia. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, Chiquillos, en general, ¿ustedes hacen un break entre medio o siguen de largo? de largo generalmente. ¿Sí? Ya. Sí, la vez anterior lo hicimos así. En general se Sí, pasa el tiempo relativamente rápido, pero era como por la consideración de los cansancios, ¿no? Entonces, este encuentro donde la experiencia vivida es única, tengo la responsabilidad, ahí viene, no, Rodrigo Braña ya había estado acá, se haber caído y vuelto. Eh, donde la experiencia vivida es única, ¿cómo hago para que este encuentro en espacio y tiempo entre terapeuta y consultante sea una experiencia significativa? Hola, Rodrigo. Sea una experiencia, porque para que sea una experiencia tiene que tener tiene que ponerse en juego la emoción, ¿sí? Ustedes saben que esta filosofía de la experiencia humana, no todo es experiencia, o no todo es experiencia, ¿no es cierto? Al WhatsApp si quieres, o al Parece correo. que hay alguien. Vamos a silenciar. Ahí. Sí. No todo es experiencia emotiva. A veces el paisaje no reluce, sino que pasa a ser un telón de fondo, no se ve. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta hora que tenemos, 45 minutos que tenemos, sea una experiencia donde reluzca el otro y no reluzca yo, o reluzca la experiencia del otro? ¿Cómo lo intencionamos? ¿Cuáles son nuestras estrategias, nuestra metodología? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Qué tienen ustedes para hacer de este encuentro algo significativo? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguien tiene alguna apuesta? Claudia, ¿Sí?
Generalmente, una de las cosas que me gusta mucho poder es como resaltar los hechos de la experiencia que marcan la conversación en torno en este caso, a lo que está consultando la persona. Por ejemplo, eh, hace poco me tocaba alguien que venía muy devastada por una separación y una separación por infidelidad, pero fuimos desde su experiencia encontrando que ella por mucho tiempo había estado ocultándose, dejando de ser ella, ¿no? En distintos momentos de su vida, ya en su infancia, en su adolescencia, y descubrió que también en el matrimonio se estaba dejando, no era ella propiamente tal. ¿Cómo llegaron a eso? Ah, ¿Cómo ella llegó a eso? ¿Me cachai? sí, ella llegó a eso básicamente comprendiendo o haciendo puentes entre los distintos hechos que eran importantes en su experiencia. O sea, ella fue dándose cuenta que en la medida que en la terapia fuimos estableciendo como puente entre un punto y otro, ella entendió un proceso. Y tú le hiciste una... ¿Tú qué hacías entre medio? ¿Cuál era tu posición? Era una posición más bien de una escucha activa y tratar de devolver aquellos elementos o aquellos puntos de la conversación en donde ella pasaba o sea, por ejemplo, de una emoción a una experiencia, pero sin que se diera cuenta. No sé si me explico. Por ejemplo, ella se sentía muy triste porque en la universidad, por ejemplo, ella no pudo estudiar lo que ella quería estudiar, sino que estudió otra carrera. Es decir, ustedes en el proceso, ¿me estás contando la primera sesión o me estás contando el proceso psicoterapéutico? El proceso más que nada. Ah, de acuerdo. Entonces, no podemos captar del todo qué de cómo se hizo, ¿cachai? Para llegar a aquello. Porque esto es como una síntesis la que tú haces, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, Entonces, tenemos que ir más finito aún. Es como en la primera sesión, en la segunda sesión, ya. ¿cachai? Como momento a momento. ¿Qué tienen ustedes? Ok, tenemos los hechos. Eso yo me acuerdo que Claudio lo ha enfatizado bastante. Ujú, Las fechas, ujú. las preguntas, ¿sí? Una de las cosas que, sí, una de las palabras maravillosas que sintetiza la actitud a la que convocamos es la curiosidad. Es una curiosidad sin destino. No tienes idea qué va a ocurrir, qué va a salir. Es una curiosidad libre. No es una curiosidad para corroborar una hipótesis. Es una curiosidad abierta. No son preguntas cerradas. ¿Me siguen? En la curiosidad, que es como cuando el niño se enfrenta por primera vez, ¿no es cierto?, al mar. Solo había conocido piscinas y se enfrenta al mar. Es como, ¡oh! ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde se acaba? ¿Qué hay adentro? ¿Qué temperatura tiene? ¿Lo puedo tocar? ¿Me siguen? ¿Cómo voy acompañando la experiencia del otro sin intentar corroborar nada? Sino Claudia, que, es como, disculpa, es la como Natalia, cuando uno pregunta el cómo te sientes, porque finalmente cuando hay un motivo de consulta, llegan con un motivo de consulta, ya, y tú dejas que ella hable frente al momento, ¿cierto?, que llevó a consultar, a tomar esta decisión de consultar, porque muchos viven muchas situaciones, pero llegan al momento X que
te hacen llevar a solicitar alguna ayuda terapéutica. Yo simplemente dejo hablar y después es como la pregunta, ¿cómo te sientes tú con esto? ¿Será eso? Es cuando habla de la curiosidad, es cuando Yo te diría más aún. le preguntas más al otro, ¿cierto? El Sí. cómo te sientes tú con esto, o sea, te contó todo el padecimiento y después Claro. Mira, fíjate que te eso, vaya narrando desde su sentir, lo vivido. mira, yo te diría que eso es heavy porque no sé si a ustedes les ocurre que se dan cuenta cuando la persona ha contado 80 veces su historia. Y es como una narración aprendida, una narración sin emoción, una narración un tanto apática. ¿Ustedes captan eso? ¿Ya? Entonces, desde la fenomenología no me interesa la narración por la narración. No son los hechos lo que me interesa. Los hechos en sí mismos tienen un componente, como dice la Natalia, lo que está detrás. La experiencia, ¿qué es la experiencia? Es develar, él trae, ¿no es cierto? Algo que está aprendido ya. Incluso, ¿no es cierto? Ella podría decir, no, es que yo siempre he sido así, siempre me dejo en segundo lugar, tomando el ejemplo del Rodrigo, ¿no es cierto? Yo siempre me dejo de lado y ahora de nuevo me pasó lo mismo. Cuando las personas dicen eso es como, ok, registro, pero de alguna manera, como terapeuta, tengo que ir a ver aquello que él no capta de sí y que la narrativa tome vida, que no sea letra muerta. Porque por algo, esa narración que trae de sí no le ha sido satisfactoria, no le ha traído paz, no le ha traído tranquilidad. Donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay bienestar, entonces ahí es. Parece meme. ¿Sí? Ahí es. Pero si la persona trae un malestar, entonces yo puedo sospechar desde esta curiosidad que su narrativa no logra atrapar los 360 grados de la experiencia. ¿Sí? Que no sé si a ustedes les ocurre, pero en mi primera persona, ¿no es cierto? Cuando uno se pregunta a sí mismo, uno tiene un cuento súper armado del personaje que uno es. Te lo puedo relatar. ¿Quién soy? Y de repente me empiezo a sentir mal cuando hay algo que no calza. No tengo idea qué. No sé qué. No sé qué mirar, por dónde mirar de mí, que chuta, parece que no soy tan buena persona. Chuta, parece que me enojé. Chuta, parece que no me gusta enojarme. ¿Me entienden? Entonces, el personaje que él se decía que era, ya no da cuenta de lo vivido. Entonces, efectivamente, ¿cómo te sientes tú en relación a esto? Claudio es súper exquisito en no dar tiempo para la narrativa, porque esta presunción, un poco lo que dice la Natalia, ¿no es cierto?, de que cuente los hechos no hablan por sí solos. O sea, yo puedo suponer en primera instancia que los hechos no tienen cuerpo, no tienen carne. ¿Sí? Entonces vamos haciendo un acompañamiento de ¿por qué es que consulta? Si ella quiere sanar, ¿qué es lo que quiere sanar? ¿Dónde está su malestar? Esa es la primera indicación. ¿Dónde se vive el malestar? Eso yo lo puedo suponer, porque nadie, en general, no son muchos los que consultan por un desarrollo personal, que puede existir, por cierto. Entonces yo puedo suponer que trae un malestar. O sea, ¿dónde está tu malestar? Yo le podría preguntar, Natalia. Esa incluso podría ser la primera pregunta.
¿Y qué pasa cuando la persona no sabe, pero a la vez te relata lo mismo? Te relata lo mismo una y otra vez, entonces Por ejemplo, una no y sé, otra vez. problemas con marido, problemas con marido, problemas con marido, y la persona no se da cuenta y uno le dice, hoy veo que me dices muchos problemas con marido. Uno puede hacer intervenciones así si la persona ya lo repite muchas veces, pero a la vez desvía el tema. No, es que un poco el ejercicio es colocarla en primera persona. Ya. Incluso yo lo puedo intervencionar más aún en relación a lo que dice Natalia. El cómo te sientes tú en relación a esto. Bien, y cuando tú ves que tu marido se comporta de esta manera, ¿qué te pasa a ti? ¿Y qué te pasa a ti? Entonces ahí yo lo sitúo. Lo sitúo en el espacio y en el tiempo de, bueno, cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esta tensión con tu marido? ¿Cómo te diste cuenta que era una tensión, que había una tensión? Lo primero es el relato del síntoma, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del malestar? Se me aprieta la guata, me pongo ansiosa, no puedo dormir, me pongo irritable, me aburro, me siento sola. Esas cosas como que son un poco más subjetivas, pero igual sirven. Yo lo tengo que... ese es un ejercicio que ustedes hicieron en el diplomado ya, que es la deconstrucción, ¿no es cierto?, del síntoma. Entender lo que le pasa, Entender cómo lo le que le pasa, pasa. lo que le pasa. Y cómo le pasa, lo que le pasa. ¿Sí? Que no es de acá. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, en general, es como casi el cliché de los psicólogos, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Sí? Pero tenemos que, eso se lo han preguntado muchas veces. Entonces tenemos que ir más allá, en deconstruir con delicadeza lo que el otro no sabe respecto de la experiencia del malestar. ¿Me siguen? ¿Ya? Pucha, ¿está cansado parece Rodrigo o no? Está cansado, ¿no es cierto? Se te nota. Una semana pesadísima, pero por eso quería apagar la cámara para no tener tan cara de... No, tranquilo. Oye, es un desafío el de construir el malestar e ir a la experiencia del otro. Les quiero compartir la pantalla para que... ¿Cómo se hace esto? Compartir pantalla, pero tengo que tener abierta... Aquí está. Los voy a checar a ustedes. Y inicio. ¿Cómo se... la presentación, ¿dónde está? En el ángulo inferior derecho, Ya, lo vi. ahí, Gracias. ahí aparece. O F5, ¿Ah? F5 que antes sabía Ah, así. F5. Gracias. Pero de hoy, como lo chico, que no veo ahí. Y esta cosa, ay. ¿Cómo lo puedo achicar esto? No. Salir de la pantalla en escape y ahí vuelve. Sí, pero ahí. Ah, entonces lo voy a bajar un poquito para que se vea completo. Ahí. Ya. Entonces, ¿cómo encuentro el significado de la experiencia? Ese es nuestro desafío. ¿Cómo en conjunto con él voy bailando con el movimiento de la vida? La experiencia a veces queda invisible para él. Entonces, mi desafío como terapeuta es acompañarlo a que el significado de la experiencia se devele, donde tomo la narrativa como una banderita roja, algo que puedo apuntar,
pero no me la creo. En la medida que no le satisface a sí mismo. Veo, de alguna manera, ¿no es cierto?, el lenguaje no verbal también. Si hay una vivacidad en lo que manifiesta. Si se experimenta nuevamente desde ahí. Si es un relato donde no encuentra tranquilidad ni paz, entonces es un relato. Y paso de eso. Es como la narrativa es como él ordena. ¿Sí? Es curioso, porque además yo tengo como herramienta, que era un poco la pregunta que les hacía adelante, ¿con qué cuentan ustedes para hacer de esto una experiencia significativa, el espacio de encuentro con el otro? Ustedes también tienen la narración como herramienta, la pregunta, ¿no? La curiosidad. Pero ¿cómo hago que eso sea significativo más allá de que solo sean palabras o cháchara o discurso? Entonces, me coloco, esta curiosidad es en la búsqueda con el otro, el acompañamiento con el otro, de nuevos sentidos de lo vivido. De eventualmente, la gente lo dice, así como, oh, no me acordaba, oh, no había visto, oh, verdad, no lo había visto así. Es como un, ¿les ocurre? Y cuando llega a ese punto de experimentación de su propia vida desde un ángulo distinto, entonces es porque vamos bien. Pero es el otro el que lo indica, no yo. Incluso uno puede verbalizar, no me interesa tener la razón en tu vida. Me interesa que tú tengas acceso a lo que tú vives y que desde la comprensión de ti puedas vivírtelo de una manera en la que te llegue mayor bienestar. Aquí está dicho, ¿no? El discurso es siempre una interpretación del sentido, del significado, de la experiencia, que puede o no dar cuenta de ella. Y nuestro desafío, a mí me da gusto porque la psicoterapia se llama psicoterapia fenomenológica hermenéutica, donde la parte de la hermenéutica es lo que nos enseña a interpretar el fenómeno de la vida. ¿Ya? La primera parte, que es un poco a lo que a ustedes están dándole más duro, digamos, es la parte de la fenomenología, que por sí sola nos da cuenta de algo que muchas otras psicoterapias no dan cuenta, que es el fenómeno de vivir. Entonces, se nos plantea el desafío de que este consultante intenta, nosotros somos un espacio que le promete la posibilidad de sanar. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo comprendemos apuntar hacia el sanar, hacia una transformación de una condición existencial a otra? La cura, el proceso de la cura, en eso vamos a estar. Eso toma forma en la relación terapéutica. Y es bonito porque un poco acá está sintetizado, ¿no es cierto? La persona que sana tiene el conocimiento, la comprensión de sí para desencadenar la transformación. Es una transformación, una metamorfosis, porque nosotros no vamos a volver
a la condición anterior, ¿no? El Rodrigo se despidió. Chao, Rodrigo. Una de las cosas con la que, a ver, dice levantar la mano. La Carla. Pues, ahí. Ahí sí, ¿me escuchó? Dale, Carla. Sí, lo que pasa es que tenía una duda, profe. Por ejemplo, en este sanar o en esto que usted está hablando, ¿el paciente nos puede guiar en cierta medida? Le pregunto por lo siguiente. Con una paciente he tratado de trabajar mucho esto de la fenomenología, tratar de llegar al fenómeno. Llegamos, pero como que ella necesita, me es difícil explicar, pero es como que ella necesita que sea una cosa muy cognitiva. Es como, yo necesito que tú me digas una frase clave para yo funcionar el resto de la semana. ¿Cómo sabes tú? ¿Ella te lo dice si verbalmente te Sí, dice eso? sí, es como, mira, Wow. yo necesito que tú me digas que yo, ¿qué hacer? Es como, ¿me entiendes? Ah. Entonces, yo me preguntaba, porque, bueno, me tuve que adecuar, porque justo no había horas para supervisión de caso, entonces me tuve que adecuar. Y me quedó dando vuelta a eso, porque de repente, sí, como no sé, en alguna clase salió esto que, claro, el paciente uno lo guía, pero uno también tiene que ir como acompañando eso para no desviarse tanto del camino. Entonces, cuando ella me plantea esto, que es como muy trabajar desde lo cognitivo a conductual prácticamente, que se escapaba un poco de lo que estábamos tratando de trabajar, bueno, llegamos, como le digo, entonces traté de adecuar una estrategia, pero en el método que estábamos trabajando. Entonces, y ahí me quedé con la duda, ¿habrá estado bien eso? Funcionó, pero es porque funcionó porque es lo que ella necesitaba. Ella necesitaba que yo le dijera, mira, haz esto, pero no se lo dije así, sino que lo descubrimos juntos. O sea, como que yo le traje una propuesta y en esa propuesta la trabajamos juntas. Y en función de eso ya tomó, mira, esto me sirve. Con esto funciona el resto de la semana. Pero me quedé con la duda de si acaso eso estaba bien o cómo se hace. Eso de, si, ¿de verdad el paciente nos puede guiar un poco en su necesidad? Yo me preguntaba esto, ¿este tipo de psicoterapia es aplicable a todas las personas? De repente me surgieron esas dudas, profe. Bueno, tienes maravillosas reflexiones, Carla. Anótatelas, porque eso te va a guiar y orientar a la mejor apropiación de este tipo de enfoque. ¿Ya? Anótatelas, porque yo no te voy a dar la respuesta de todas, por cierto, ¿me cachai? Pero porque las tienes que ir descubriendo tú. Las tienes que construir. ¿Ya? Pero Hoy, ver la situación de Carla, hubiese como devuelto la pregunta así como, ya, y para ti, ¿tú qué quieres hacer con esa pregunta? O se la hubiese devuelto de alguna forma, así como para ti, porque es importante que yo te dé una palabra, siendo que tú eres la que va a tu día a día, como que yo se lo hubiese devuelto. No sé si está bien ese punto, así como que no lo hubiese mira, respondido yo, sino que lo hubiese devuelto. Para ti, ¿qué significa que yo te diga esto? Mira, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. No hay, una de las, del cómo se plantea la Carla, dice algo así, ¿me puedo dejar guiar por el paciente? ¿Él sabe algo de su vida que tiene que hacer? Todo el rato, siempre. ¿Me cachai? Siempre lo sabe. O sea, lo sabe, pero no lo sabe. Entonces, incluso, ¿sabes qué? Es cuático, porque es como, no sabe lo que sabe de su vida, no lo logra comprender. Entonces, incluso puede hacer exactamente lo mismo y tomar la misma decisión, pero con una conciencia distinta, porque lo ha trabajado contigo. ¿Me cachai? No, lo relevante no es lo que haga, sino desde dónde lo haga en la apropiación de sí mismo. ¿Me cachai? Incluso tú le puedes decir un poco como, oye, mira, ¿sabéis qué? De todo, un poco lo que dice también la Carla, es como,
¿Esto funciona para todos por igual? No, no funciona para todos por igual. Somos todos diferentes, ¿cachai? Y sí, me tengo que adecuar y el otro sí me puede orientar a mí, porque yo no soy experto en su vida, él es experto en su vida, ¿me cachai? Incluso yo le puedo decir, oye, pero ¿y si haces eso? ¿Qué podría pasar? ¿Te fijas? ¿Y si haces esto otro? ¿Te parece que lo veamos? Y podéis probar una semana sí, otra semana no. ¿Me cachai? Pero yo no me puedo deshacer del rol de acompañante. No es como un asunto así como... O sea, yo igual de repente les digo, a los más clever, yo les digo, me dicen, bueno, ¿y qué hago, po? Yo le digo, chuta, no sé. Veamos qué podía hacer, po. ¿Te parece? ¿Me sigues? Entonces ahí lo empiezo a concretar. En general, me tomo los 5 últimos minutos de la sesión para anticiparme concretamente a lo que vendrá durante la semana. Yo en general hago una sesión por semana. Entonces, como más o menos vas en la misma día y misma hora, entonces como, a ver, en esto que vimos, yo ya estoy calibrada, entonces yo ya cacho, te fijáis que a la minuto 55 tengo que empezar a hablar de esto. Entonces, tomo el cómo llegó y entonces tomo lo que hemos desarrollado, hago una devolución, una síntesis, y yo tomo la iniciativa y le digo, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Tú llegaste de esta manera a la sesión y ahora hemos visto y te has dado cuenta de estas otras cosas. ¿Cómo se viene la semana? ¿Me cachai? Eso los contiene mucho. ¿Te fijas que es un acompañamiento distinto? Que es un tomar conciencia desde otro lugar de sí mismo. Entonces yo le devuelvo el protagonismo a él, pero acompañado. Que ya no es el mismo ángulo de cómo llegó. ¿Cachai? Lo tomo. Y, por ejemplo, hoy día tuve una sesión súper difícil, que es una paciente de hace tiempo, y su discurso es chuta, hace años que yo la veo. Es que yo no tengo a nadie más que mi abuela, porque su mamá murió de chiquitita, su papá no la pesca. Y ahora que ya tengo pareja, me da miedo de que no resulte, porque yo estoy sola en el mundo, ¿me entiendes? Así es como ella se explica a sí misma. Como yo soy patuda y tengo la confianza de lo que hemos trabajado en estos años, entonces yo le digo, chuta, así llegaste hartos años atrás. Po. No voy a decir el nombre. NN. Con esa misma comprensión. Y mira, ahora que te da miedo, vuelves a lo mismo. ¿No será que te da miedo solamente, pero te das cuenta de lo que has hecho? Estás en pareja, estás viviendo con él, lograste mantener una casa, tienes una rutina, cocinas, lavas, etcétera, manejas los arriendos, estás estudiando, etcétera, etcétera. ¿Estás tan desvalida como hace tantos años atrás? Como tú misma te narrabas, ¿me entiendes? Se lo estoy diciendo ahora técnicamente, ¿no? Tú te narrabas de esta manera, pero parece que esa narración ya está desactualizada respecto de ti. Entonces, ahora sí, pues tenías un problema. Pues. Tu pareja es adicta a los videojuegos, sí. Tienes un problema, pero eso no te deja la misma posición de cómo tú llegaste a trabajar. ¿Me cachai? Entonces, y ella me dice, ¿y qué hago si no resulta? Bueno, da miedo, pero tenéis dos alternativas. Sufrir de la manera A y sufrir de la manera B. Esa es tu decisión. ¿Me cachai? Pero yo no le digo lo que tiene que hacer. Le doy las chances, las alternativas. Veamos qué pasa con esto. ¿Se dan cuenta o no que es algo intermedio? Pero para eso yo me tengo que vincular. Algo aquí en la guata me tiene que pasar. Yo me emociono en conjunto con el otro. No, yo no estoy pensando al otro. Yo no lo estoy interpretando con clichés. Me saco de la cabeza
lo que se supone que está correcto como terapeuta, como psicólogo. Incluso tengo el permiso para equivocarme, pero con el otro, vincularmente emocionada. ¿Me cachai? Porque es un encuentro humano, no es un encuentro técnico, tecnócrata, digamos. Es un encuentro entre dos seres humanos. A eso vamos a apelar. ¿Me cacha la diferencia? No sé si por ahí va la cosa, Carla. Sí, profe. Pero sí, me resuelve mi pregunta central, por así decirlo, porque cuando era la tercera sesión cuando ella me planteó eso, es como, ya, sí, mira, hemos revisado mis síntomas, hemos revisado esto, pero yo sigo necesitando esto otro. Entonces, cuando yo digo, bueno, ¿será esta adecuación? Porque ella también necesita esto. Entonces, ya, le dije, ¿te piensas que yo te traiga X cosa para la otra sesión? Ya, le traje X cosa, pero tratando de guiarla, no, mira, esta es la solución. Ya, yo te Sino sugeriría, como, hazlo en caliente, hazlo cuando esté emocionada. ¿Cachai? Aprovecha la emoción de la sesión. No es tu labor diseñar su vida, es su labor diseñar su vida y ojalá se queden en punto suspensivo, porque como no hay respuestas correctas, la idea es que ella vaya hacia la vida, después de la sesión, vaya hacia la vida y experimente algo. Pero eso en caliente me refiero a ambas emocionadas, ¿me cachai? En la relación ahí, ¿te fijáis? Como incluso ella te dice, oye, yo necesito esto, ya vos, Carla, dime algo, vos no me has dicho nada, puro me preguntáis y no me has dicho nada. Entonces, y tú así como, le tengo que decir algo. Y tú así como, tienes razón, po. Tenéis que ir a vivir la vida de alguna manera. Y con lo que hemos comprendido, ¿qué podemos sacar al limpio? Mira, yo te digo, sí, en principio se me ocurre que hagáis A, B, C, D, pero no sé, po. Por lo menos lo que tengo súper claro, que sería conveniente que hicieras algo distinto o lo mismo, pero con la comprensión que tenéis ahora. ¿Me cachai? Pero la idea es que tú no le diseñas la vida. ¿Alguien está saludando? la Javi que se va. Ah, Mensaje. yo pensé que estaba Chao, saludando. Javi. Me va Cuídate. Javiera, por si acaso. No. Hola Claudia, ¿cómo Javi. estás? Aquí Humberto. Hola, Humberto. Sí, justo, es que eso justo me lo dijo así como, ya, chao, para la otra, y es como, ¿me entiendes? Y ahí sí me pilló así como en frío. Ya, Entonces, claro, y para la otra, dime. no, es que entonces, como ya captas más o menos su estilo, propóntelo tú. Antes de los 5 últimos minutos, además de hacer la devolución, te fijas, es bueno, ¿y qué vas a hacer esta semana con tu vida? ¿Qué de Esa diferente pregunta la encontré muy buena. qué de conciencia le vas a colocar a tu vida durante esta semana? ¿Me cachai? Te fijas que yo me adelanto porque se los pregunto yo a ellos. Ahora, todavía no me toca de que me digan, oh, yo pensé que tú me ibas a decir lo que tenía que hacer. Sí, es que como que en cierta parte lo sabía, pero como que no quería lidiar con eso, y la sesión anterior lo descubrimos. Y fue como, ahí fue ese encuentro que tú dices, pero fue porque yo me adecué a su forma, y ahí me encontré con ella. Y fue súper significativo porque nos dimos cuenta que ella tiene temor a sufrir en la vida. Entonces lo está viviendo mal porque las experiencias actuales le están haciendo sentir ese sufrimiento y ella lo quería evitar a toda costa. Por eso no encontraba esa, pero tuve que ir a Sí, su forma. Por eso como que dije, estará, bueno, me quedé con la sensación que estaba bien si lo encontré, pero igual me quedó la duda. claro, fíjate que yo creo que también uno se tiene que leer a sí mismo de cuándo, ¿cachai? Que está ahí por el lado que es significativa la experiencia de la sesión, ¿ya? Uno como terapeuta, ¿cómo yo cacho en el espejo de mi conciencia de que la sesión está ok? Vamos bien en esta conversación. ¿Qué indicadores tengo? No pienso mucho.
es un día, es casi la conversación, no con un amigo, pero es una conversación fluida. Es un diálogo en el respeto de los silencios y todo lo que quieras, pero es como un bailar, ¿no? Es una coordinación que se da. Pero yo no estoy pensando el otro. Porque cada vez que uno piensa mucho se distancia, ¿te fijas? Entonces es como, oh, y además no soy yo la que me tengo que dar cuenta, ¿cachai? Es el otro. Súper, profe. Muchas gracias. Me aclaró mi duda. Bacán. Claudia, una consulta, hola Humberto por acá. Oye, con respecto a lo que dijiste hace un rato, no sé, el caso que tú estabas viendo a la paciente como estaba ahora a cómo llegó, siento que hiciste como una contrastación. Ya como hasta ahora, claro, entonces es súper importante, creo yo, no sé qué piensas tú, el tema para que, justamente lo que decía Carla, el tema de que enfrenta los míos, por ejemplo, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Me pasa, por ejemplo, lo que tú dijiste, Claudia, con respecto a este tema de fluir con respecto a la gente como una danza, Mm. y cuando dijiste sacarte los clichés, o sea, sacarte como lo, no sé si te referías a los prejuicios, lo que uno está pensando, este tema que muchas veces te pasan en teoría, ¿cierto? Lo que Sí. muchas veces dice Claudio, de acceder a la experiencia real. Entonces, con respecto a lo que dijiste, el tema de la contrastación, lo que te pasó a ti, o sea, ¿cómo llegaste ahora? ¿Cómo llegaste en un comienzo? O sea, ahora, no sé, tienes problemas actualmente con tu pareja, creo que ese era el caso, que no, obviamente no dijiste el nombre, pero sí es como para que la persona vea de alguna manera el contraste y seguir avanzando, ¿no? Sí, mira, eso fue lo que me emergió. De partida estábamos en el minuto 68 de la sesión, ¿ya? Nos habíamos extendido un poco más. Y ella me dice, y se pone a llorar, ¿cachai? Es que yo estoy sola. Yo solo lo tengo a él y a mi abuela. ¿Te fijas? Entonces, porque, a ver, vuelvo a insistir, mi memoria me ayuda a, debemos estar trabajando hace unos 3 años. Y ella llegó con la misma frase. Estoy sola en la vida. Mi mamá se murió cuando yo era chica y mi papá no me pesca. Entonces, es como, eso, porque estas cosas que yo les estoy diciendo, las transmite yo estoy haciendo por segunda vez el postítulo ahora se llama Psicoterapia Fenomenológica Hermenéutica en el IPRA, Santiago, Instituto Postracionalista, ¿sí? Instituto, hoy, bueno. Y estas cosas que yo les estoy diciendo las ha desarrollado profundamente David Trujillo, que es el español que trabaja en el IPRA Tenerife, ¿sí? Que ha sido un compañero de desarrollo teórico y práctico con Jean-Pierre Orchero. O sea, él nos hace clases a nosotros, ¿ya? Entonces, él dice, como nosotros somos seres humanos puestos ahí, somos dos Dasein, como dice Heidegger, somos dos Dasein puestos ahí, arrojados al momento, al encuentro de esta humanidad. Entonces, a mí esta cosa me surgió de la guata, ¿te fijas? Es como, chuta, NN. Esta es la misma frase, y tú de verdad te ves igual hace 4 años atrás, y estás en la misma situación, la misma condición. Y ahí entonces David dice el tema de las capacidades. Afianzar las capacidades de la posibilidad de vivir del otro. ¿Hay algo más humano que sentirse incapaz? ¿De vez en cuando? ¿O de cuando en vez? ¿Cachai? Entonces, ella se sentía incapaz de seguir la vida. Ahora, eso yo me lo anoto para la próxima sesión, ¿te fijas? Se sentía incapaz de seguir la vida por la posibilidad de tener que dejar a su novio. Porque se estaba dando cuenta que era un adicto.
Entonces, ahora, ¿algo así respondo o no, Humberto? Ahí sí, sí, porque en el fondo, o sea, siento como que así, coloquialmente, como que aún está pegada en algunas cosas, o sea, como que aún está todavía, pero siento que fuera la contratación, o sea, para que ella también se dé cuenta, visualice de que sí ha avanzado, que contigo sí es como, claro, mostrar de que sí has avanzado en el fondo, que hay un tema quizá que todavía no sé aún por visualizar, pero creo que sí. No sé, entiendo, Claudia. Claro, y como para contarles también como un poco más de la sesión de hoy día, fue que ella llega y me dice, hoy tengo tanto tiempo libre, hasta julio tenía como 11 ramos en la universidad, más práctica, más todo, o sea, dormía como, no sé, 6 horas para poder, de lunes a domingo, o sea, ya, estaba así, pero ya saturada. Y ahora llega en agosto y me dice, tengo tanto tiempo libre, no me gusta, me siento inútil. Es que yo quiero pensar en mi futuro. ¿Ya? Llega con eso. Entonces después, en el devenir de la sesión, cacha cómo se da vuelta. Observamos la vida, cómo se está dando tu día, porque así uno parte, ¿no es cierto? Para comprender algo más de esto, es como la narrativa es el futuro, estoy preocupada de mi futuro y me angustia mucho el tiempo libre. Raro, ¿no? ¿No les parece extraño de estar de la saturación a estar incómodo por el tiempo libre? A uno le parece extraño, entonces ahondas un poco ahí. Y empezamos a explorar, y resulta que, claro, estar con mucho tiempo libre significa estar mucho tiempo en el departamento con el novio. ¿Y qué ve? ¿Qué vive? Le carga, porque el novio está día y noche pegado en el computador jugando. No hace la cama, no se baña, come chatarra, fuma marihuana y está online con los amigos. Y ella le dice, salgamos, ya, pues vamos a hacer alguna cosa, ya te pusiste a brujear, ya te pusiste a controlarme. ¿Te fijas? Entonces yo le contrasto, para usar la palabra de Humberto, yo le digo, ¿cómo que no te estáis construyendo futuro? Claro que te estáis construyendo futuro. Estas decisiones construyen futuro. En el día a día del tener un novio con estas características que te hace sentir que mejor no estar en la casa, estás construyendo tu futuro. ¿Cachai o no? No le estoy diciendo que es un futuro bueno, malo, que tiene que terminar con el pololo, no le estoy diciendo eso. Como dice Humberto, le estoy mostrando, contrastando. La contrastación anterior era respecto de las capacidades y la contrastación posterior era respecto de cómo ella estaba siendo protagonista de algo de lo cual no se estaba haciendo del todo cargo. Porque la narrativa con la que llegó fue, tengo demasiado tiempo libre, estoy aburrida, estoy molesta por tener tanto tiempo libre. Me siento incómoda porque Claudia, estoy trabajando por mi futuro. ¿Me cachan? Y en los 60 minutos se da vuelta esta cosa, ¿no? Entonces ella se da cuenta y dice, tengo miedo. ¿Se dan cuenta? lo que tú hiciste es la actualización de como del motivo de consulta, que de alguna manera Ya me le perdí. mostraste el problema porque su problema era tengo mucho tiempo y Sí, tú se lo mira, devolviste. el tema del motivo de consulta, yo no, como que a mí me parece, ponte tú, de haberlo estudiado mucho en pregrado, ¿ya? El motivo de consulta, así como lo que la persona trae, como cuál es su problema. Entonces, yo me focalizo en eso en la primera sesión, ¿ya? Ya, Pero eso, para mí, se va actualizando cada una de las sesiones, ya. ¿cachai? Entonces, ya no te podría decir de que, porque es como, y es más,
el motivo de consulta en pregrado, ¿no es cierto? Era algo así como una pregunta, como un título, ¿no es cierto? Quiero Sí. trabajar esto. Si tú me preguntas a mí el motivo de consulta de esta persona, NIN, que llevamos como 4 años trabajando, ¿cachai? No todas las semanas, por cierto. Era, estoy muy sola porque se murió mi mamá cuando yo era chica. Y eso me desespera. ¿Me sigues? Sí. Pero ahora, te fijáis, después de 4 años, el tema del aburrimiento no era un problema para ella. Era como una especie como de incomodidad, ¿te fijas? Nosotros habíamos trabajado en la sesión anterior, esto era una continuidad de la sesión anterior, donde ella tenía problemas de pareja. Eso era como lo que en lo que nos estábamos enfocando ahora último, problemas de pareja, ¿cachai? Y en los problemas de pareja era que no se sentía escuchada, que se sentía controladora, que no le gustaba la imagen de sí misma, que le daban rabia a los amigos del pololo, que sentía un poco de envidia, porque el pololo hablaba mucho con sus amigos y poco con ella. ¿Me sigues? Entonces, en esta sesión de hoy día, continuamos en el trabajo que habíamos, es como, actualízame tú respecto de tu vida, más que del motivo de consulta, ¿me cachai? ¿Qué vamos a trabajar hoy día, NN? No sé si me doy a entender, Natalia. Sí, sí, me quedó bastante claro. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Entonces, a mí me pasa que solo me sirve la palabra motivo de consulta para la primera sesión. De ahí en adelante es un devenir. ¿Cachai? Donde en general mis apuntes, mi memoria me sirve para ver si trabajamos respecto a lo que quedó pendiente de la sesión anterior o ocurrió algo nuevo. ¿Cachai? Porque a Claudia, veces... con respecto a lo que decía la Natalia, cortito, con respecto al motivo de consulta, que claro, buena pregunta en cuanto que se va actualizando el motivo de este, ¿no sería la idea, por ejemplo, en este devenir, ir accediendo a lo que realmente le sucede a la persona en cuanto a que fuéramos lo más honesto posible, por ejemplo, para llegar a lo más profundo, ¿no? Claro, porque igual siento yo que es como la raíz de todo, que bueno, nuevamente acceder a la experiencia, ¿cachai? Que puede haber sido, por ejemplo, en su momento una mala relación con mi madre, y actualmente puede haber sido el aburrimiento, pero hay algo que está mucho más a la base, ¿no? No sé qué sabes tú. O sea, pregunto yo, te pregunto. Yo me baso en la Sí, experiencia actual. dale. La interpretación no es más allá de cómo reluce la historia y cómo el punto de mira hacia el futuro. Eso me ha servido mucho, 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 mucho. Es como, esa es mi orientación técnica respecto del... que lo contrasto con el otro, ¿no? Así se me ordena la cabeza. Es como, ok, tú me estás diciendo que ahora estás aburrida, ¿sí? Pero me dices de que tú aún comprendes tu historia desde se lo estoy diciendo así, ahora yo no lo dije así en sesión porque estábamos acabados, digamos. Hoy día estás aburrida y me dices, estás desesperada por trabajar por tu futuro. Vemos, pero a la vez aún reluce tu historia como una niña huérfana. Al plantearte desde así, ¿cómo te ves hacia el futuro? No fue tan ordenado, pero ella dice, ¿no? Tengo miedo. ¿Me siguen? No sé si hay algo más profundo que eso. ¿Me cachai? No tengo idea. ¿Sabes qué? Lo que dices tú, ¿me escuchas? Está ¿Sí? correcto porque en el fondo, claro, es como
No sé si estoy lo correcto lo que estoy diciendo, tú me corriges en cuanto a la actualización, porque ahora puede ser el otro o el real, no sé, voy a decirlo así, no sé si estoy lo correcto, Claudia. Entonces, y es lo que tú dices está correcto, porque en el fondo es lo de ahora, pero siempre con la mirada a futuro. Creo que está correcto, sí, súper bien. Sí, Gracias. eso es maravilloso. Yo creo que si comprendí un 1% de Heidegger, ¿cachai? Eso me sirvió caleta, que es cómo capta el sentido del tiempo y la actualización del Dasein, te fijas, desde el presente. ¿Mm? Eso a mí me hace como, wow, sí, pues es cierto, así yo me vivo la vida, que es un poco lo que veíamos la vez anterior, ¿no? Yo en mi primera persona así me planteo. Mi historia cambia en la medida que yo cambio. Mi historia de hoy día es súper diferente a la de ayer, porque me pasó algo heavy. Entonces, mi historia de vida, les cuento así como postdata, yo no soy la misma de ayer. La vida me sorprendió con mi peor pesadilla. Cachapo. ¿Cómo le voy a pedir al paciente que se apropie de sí si no reconozco la movilidad de la vida? Esa es la salud mental. El ir, así como baila conmigo, que baile con la vida. Que él solito pueda ir bailando con la vida. ¿Cachai? Que es un poco lo que dicen estas diapositivas después. Bueno, esto ya lo hemos dialogado un poquito lo que dice acá. Lo voy a adelantar. La vida se manifiesta a sí misma como movilidad constante, lo que le pasa o puede pasar a una persona en cada momento. Acá nos invita a que si nosotros teorizamos la vida, la atrapamos en un concepto y le quitamos la movilidad. Entonces, aquí está. La movilidad de la existencia está siempre referida a su ser incompleto. Es heavy esto. Entonces, yo le dije así como arrojados hacia el futuro. Estamos arrojados hacia la vida, pero esto lo dice también un poquito más poético. Es la temporalidad constitutiva de la existencia humana, su ser, no todavía. Entonces, es como, así yo me encuentro con la vida, con el vivir, con la vivencia, en el no todavía. Es como, es una apuesta, hago apuestas permanentemente. Entonces, por ejemplo, ella, esta chiquilla NN, todos los días se levanta con la esperanza, expectativa de que su novio la va a pescar más a ella que a su computador. Entonces, vimos más o menos cómo se había dado en los últimos meses, los últimos años en realidad, y era, ella le para los carros y conversa con él, está bien una semana, y las otras 3 semanas pegado en el computador. Entonces, ella durante una semana al mes se siente querida. Pero siempre mantiene la esperanza. Es que es una buena persona, es una buena persona, es un buen ser humano. ¿Me siguen? Las expectativas, las esperanzas, el estar arrojado a lo que es deseo, que después hay un par de diapos en relación a eso, en relación a lo que deseo, me mantiene eventualmente apostando siempre a lo mismo. Lo que pasa es que no es siempre lo mismo y no se actualiza. Y no logro ver de que el chiquillo le dice, ya me estáis puro hueveando, ya, po, córtala, po, no te pongáis cuática. ¿Viste? Si estáis loca, estáis loca. Pero es una buena persona. ¿Me cachan? Esas partes ella no las tiene integradas. Entonces, claro,
un poco lo que delante decía Natalia, yo le podría preguntar, bueno, ¿y cómo te sientes en relación a esto? Ahora sí le puedo preguntar. ¿Cómo te sientes al cachar de que puede ser que tenga una adicción? Como lo dice el DSM-5, que igual algo sirve, ¿no? ¿Qué te pasa con que la mamá y el papá descansan en ti? Porque ella lo dice, no porque yo lo diga. La mamá y el papá descansan, ella dice, el papá y la mamá descansan en mí, porque saben que yo lo puedo regular. Yo le digo, bueno, este es el futuro que tú estás construyendo. Todo el día, todos los días estás construyendo futuro. Y tú que te preocupabas por hacer nuevas recetas, ¿cachai? Este es el futuro que estás construyendo. ¿Les va quedando claro? Qué bueno, Pablo. Ay, se me fue negro. Ay, desapareció. A estas alturas, con la profundidad que hemos conversado, toda esta presentación me parece bastante introductoria. pero sí me gustaría que la revisaran. Yo creo que esto es lo más importante, es como, y que yo creo que es súper bueno que ustedes lo hagan consciente. ¿Cómo comprendo yo la salud? ¿En qué mirada del ser humano está basado el sanar? Hacerse ustedes a sí mismos esa pregunta. Así como la vez anterior dijimos el asumirse, asimilarse en tu propia humanidad para no ser interferencia en la relación. Ahora, un poco más profundo, el que ustedes, cada uno de ustedes, haga el ejercicio, bueno, ¿y cómo yo entiendo que es la salud mental? ¿Cómo entiendo yo qué es la enfermedad mental? ¿Cómo entiendo yo qué es el bienestar? ¿Cómo entiendo yo qué es el malestar? Porque eso te vas a dar cuenta de que va a orientar tus preguntas. ¿Cachai? Es heavy porque aquí dice intencionadamente, ¿no? ¿Cuál es el camino que la cura debería tomar? Esto no es, por ejemplo, en la fenomenología hermenéutica, no es un dogma donde yo tengo predefinido que las personas van a tener un desarrollo místico espiritual. ¿Me cachan? No. ¿Lo podría tener? No, porque apela a la libertad. Entonces el tema del debería, si bien no tiene una intención, hay una comprensión de lo que es la salud, lo que es el sanar, que es la apropiación de la coherencia y la actualización permanente del ser humano con lo que vive, con lo vivido, momento a momento. Hay muchas, está de moda creo, está de moda hablar sobre el presente. Céntrate en el presente, trae el presente a la hora, el poder de la hora. Hay un libro, bacán. ¿Sí? ¿Cuál es el poder de la hora? ¿Podemos vivir siempre en el ahora? ¿El ser humano vive siempre en el ahora? ¿Es natural vivir siempre en el ahora?
Esa es la gracia de Heidegger, que no es un dogma, sino que es una filosofía del ser humano. Es una comprensión en cuanto a el Dasein, esta palabra maravillosa, ¿no es cierto? El aquí y ahora, arrojado, ahí y ahora. El ser ahí y ahora. Ser. ¿Quién es ese? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese? ¿Quiénes son estos dos que se encuentran en la relación terapéutica? Estamos dos aquí y ahora arrojados a este momento. Yo ni sé si soy tan sana, digamos. Intento ser coherente, intento estar en el presente, ¿te fijáis? Pero tengo súper claro que no estoy momento a momento en el presente, cada vez, porque eso es muy agotador. No sé si ustedes lo han intentado hacer. Claudia consulta, cuando hablamos en el design del arrojado, ¿cierto? En el aquí y el ahora, ¿qué pasa con los traumas? ¿Dónde aquí vemos los traumas Superinteresante tu pregunta. complejos? Súper Porque interesante yo tu trabajo a pregunta. diario con el trauma complejo. Sí, po. Trabajo con mujeres que viven violencia grave, vital, entonces es súper difícil el poder trabajar en esta historia que arrastran porque viene de infancia. Claro. Entonces, el cómo la centro hoy día frente a una situación dolorosa que vivió y que necesita sacar esto, necesita entenderlo. De alguna manera dice el por qué. A veces te encontrás con mujeres súper empoderadas, pero que no saben en qué minuto entraron en este círculo de la violencia. Ponte tú. Sí, Y un mira, otro lo sacó, un otro lo obligó a sacarlo, ¿cachai? O sea, a salir de no, ese círculo. es heavy lo que tú mencionas, querida. Porque también con David Trujillo lo estudiamos hace un par de sesiones atrás en relación al trauma, ¿no? Hay un quiebre violento del devenir histórico del sí mismo. El trauma hace eso. ¿Sí? Violentamente te saca de ti. Entonces, ¿cómo yo recupero el sentido de mí si me sacaron de mí? ¿Me cachai? Bueno, el Sí, trauma complejo, vuelvo a insistir, yo no tengo todas las respuestas, solo les voy a transmitir las claridades que he podido ir desarrollando también, pero a mí me falta también harto estudio, porque hay mucho que aprender. Esto es muy humano, pues Natalia, ¿no es cierto? sí. Entonces, yo te digo, yo he desarrollado también mi propia posición frente a estas cosas, ¿cachai? No es que lo diga David Trujillo, pero yo te digo, yo sostengo y me acomoda más comprender que el cambio del ser humano, el cambio, la metamorfosis, la transformación, no siempre se da desde el dolor, también se puede dar desde el amor, ¿cachai? Entonces tengo dos chances, me centro en el dolor o me centro en el amor. Y no estoy hablando del amor de pareja ni nada, ¿no? El amor de, un poco como decía Maturana, ¿no? El respeto y reconocimiento del otro como legítimo otro. Mm. Alguna vez, trabajando en lo mismo que tú, estuve aprendiendo la implementación de un taller para mujeres que habían vivido violencia en la Universidad Espiritual, ¿ya? Una que queda en Ñuñoa, no me acuerdo ni cómo se llama. Y ellas, todo el taller se centraba en las capacidades de la vida actual. ¿Cachai? Porque
el trauma complejo, como te interrumpe el devenir histórico de la vida, hay un sentido de capacidad distorsionado. O sea, la persona vive este quiebre, ¿no es cierto? Ya, supongamos que como que este era el devenir, se produce el trauma y todo cambia, todo se distorsiona en relación a eso, sobre todo si lo vive en soledad, en silencio, en secreto, en enajenación de sí mismo, ¿no es cierto? Que el sistema nervioso, ¿no es cierto? Lagunas mentales, etcétera, etcétera. El no reconocerse a sí mismo. Yo como ya me perdí de mí. Entonces, ¿qué me queda? Y también un poco lo que antes conversaban respecto de si esto es aplicable para todas las personas. No es aplicable para todas las personas, pero puedo avanzar con todas las personas en la habilitación de capacidades. Que Humberto le puso la palabra de ¿cómo le puso? Cuando yo hice Como la contrastación, Claudia. la contrastación, sí. Contrastación. Yo le llamaría la contrastación, la dotación, la devolución de la dotación de las capacidades. ¿Me cachai? Sí. Eso se puede hacer con todos los seres humanos. No tengo idea quién eras antes del trauma. Ya no es. Hay un desarrollo entre el trauma, sobre todo cuando hay niños muy pequeños, ¿cachai? El ser humano se reactualiza, por así decirlo, la vida que se viene está desapropiada, ¿sí? Desapropiada, y llega el momento actual, pongámonos en el presente 20, 30, 50 años después, ¿cachai? Con el sentido de desapropiación de sí. Entonces, ¿tiene algún sentido recuperar al que eras? No. Intentamos dotar de significado su capacidad de vivir como es hoy, ¿cachai? Y que eventualmente se conecte, no sé cómo decirlo más técnicamente desde la fenomenología hermenéutica, pero se motive, ¿cachai? O se vuelva a resignificar a sí mismo hacia un futuro posible. ¿Con quién es? ¿Con quién ha sido? Con lo vivido. Obvio que no es fácil, ¿cachai? Pero ese acompañamiento es posible. Sí, hace harto sentido. ¿Cachai? O sea, tal vez estas, porque nosotros hacemos psicoterapia individual, yo creo que se juegan en otras cosas las dinámicas grupales. Es como en lo cognitivo-conductual que se habla del fortalecimiento de recursos, ¿cierto? Sí, un poco más hacia la vida misma, Un poco ¿cachai? hacia la, claro, Un poco más claro. hacia la vida misma y además en la comprensión de un sentido, un significado. Ahora, y vuelvo a insistir en el tema del presente, ¿cachai? Ya, el poder de la hora y la cuestión, todo esto, escenario, yo soy cada vez y estoy inacabado. No estoy condenada por mi trauma. Eso también es súper potente. La renovación de ti, cuando uno es un poquito más libre, ¿cachai? No estás como con estrés postraumático, cuando uno puede crear o recrearte, entonces puedes inventar nuevos futuros. ¿Sí? Entonces, afianzo ciertas capacidades en pro de soñar, de desear, de intencionar. ¿Cachai? Sí. Y me devuelvo mi vida a mí misma. ¿Me cachai? Para eso, Sí. yo te digo, una condición base es salir de las dinámicas de maltrato. Yo no veo como posibilidad el trabajar en la habilitación de capacidades significativas que promuevan la libertad,
estando actualmente en relación con el maltratador. Sea el padre, la pareja, la madre. Los Eso. hijos. Los hijos. Claro, porque aquí también hay un tema de las propias creencias, especialmente cuando se tratan de uno los hijos, esto de trabaja- ser madre, el cómo madre puedo entender o trabajar esto, Yo creo que esa ¿cierto? es una Cao, limitante, es una sí. limitante súper poderosa que tenemos como profesionales, el trabajar en organismos públicos con programas prediseñados, ¿ya? La psicoterapia clínica individual o de pareja o familiar, lo que sea, tiene otros puntales de posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, uno puede, en la psicoterapia individual clínica, tú puedes hacer un trabajo profundo respecto del sistema de creencias, ¿cachai? Sin tocar el sistema de creencias en sí mismo, como, bueno, tú eres patriarcal y estás repitiendo la cuestión. No, pero sí como desde el supuesto en el cual se le da sentido a la experiencia. Yo me imagino que la apuesta en un programa de intervención masivo o grupal, que tiene ciertos objetivos y ciertas metodologías, te deja un rango de posibilidades como profesional más acotado. Te limita demasiado. Sí. Entonces, lo que no significa que no se puedan hacer cosas. ¿Cachai? Claro. Cuando la gente experimenta, fíjate que eso es súper potente y que no se puede hacer en la clínica. En los programas de intervención grupal del sistema público, lo que uno puede hacer, ¿cachai?, es llevar las experiencias prácticas de habilitación de capacidades. Entonces, el que se sientan capaces de, no sé, organizar una banquetería, organizar un show, bailar frente a la gente, ¿me entiendes? Yo lo puedo hacer terapéutico. Esas posibilidades no están en la clínica individual. Yo puedo intencionar en la práctica más masiva la experienciación, el vivir, ¿no? Eso es bonito. Entonces, tú le puedes ofrecer el dispositivo, o sea, no sé, oye, chiquilla, hagamos un show final de fin de año y, no sé, danza árabe, movimiento del vientre, no sé, ¿qué cosa te fijáis? Y desde ahí hacerlo terapéutico. Entonces, no me centro en el dolor, ¿cachai? Le hago ahí. Claro, porque además que está en un espacio donde está obligado a recibir una intervención, entonces cuando uno se centra en el dolor pasan a ser más evitativas. Cualquiera, Gaia. ¿Cierto? Entonces ahí cuesta y es como, y además el sistema te exige la intervención y por el otro lado estáis lidiando, tratar de ser súper respetuosa con el otro. Sí, a mí pero por claro, eso, cuando fíjate uno que trabaja desde... Claro. A mí este enfoque me parece súper coherente con el tema de el amor como medio. ¿Cachai? Porque el amor es la promoción del ser humano. Y estoy hablando así como desde el romanticismo, pero como lo define Humberto Maturana. La comprensión del otro como legítimo otro, ¿cachai? Aceptación del otro como legítimo otro. O sea, en la medida que yo me pongo en ese rol, en ese lugar,
Entonces no me centro en tus deficiencias, en tus carencias, como históricamente nos enseñaron, ¿cachai? Es como el otro es enfermo mental y es carente de, le falta, ¿no? Acá es un ser en construcción diaria. ¿Qué más bacán que alguien se transforme así, o tú le acompañes en la transformación, hacia un aprendizaje de poder soñar? Yo te diría, para mí, desde este enfoque, la psicopatología más difícil de trabajar es la depresión. Porque ahí no es fácil que enganchen con el futuro. Claro, todas las limitancias ahí de poder proyectarse a sí misma, el verse en un futuro. Sí. La depresión grave, por cierto. Entonces, ¿te hace sentido, Natalia? Bastante, sí. Sí, me hace mucho sentido. Es menos aversivo, es menos... Es el acompañamiento en realidad que necesita el otro frente a todo el trauma, el dolor que vivió. Entonces el llegar a un programa donde tú sigas hablando de un tema doloroso, ¿cachai? Entonces finalmente en este acompañamiento desde el amor, como tú dices, ¿cierto? Desde el amor, el poder en centrarse en esto, que ese amor en ella misma o en lo que desea le puede ir construyendo un cambio en sí misma. Sin darse cuenta, sin que haya una obligatoriedad de parte del sistema que trabaje un tema, sino ella va a fluir. Sí, entonces ahí el desafío para uno es no perder a la persona. ¿Cachai? Y a eso se refiere esta diapo, ¿no? Los pacientes llegan, llamándole como pacientes a tus sujetos de intervención, llegan a una sensación de no poder seguir, no poder ser más, completamente perdidos, con una queja, buscando ayuda. Si los abordamos desde un a priori, tú estás traumatizada, estás viviendo violencia intrafamiliar, no, estás con estrés postraumático, ¿cachai? Una teoría del self. Toda evidencia será interpretada desde la llave de la teoría. Eso está, ustedes lo captan, ¿no? Sí. La duda de la experiencia del otro se vuelve una certeza. Aquí no hay experiencia, hay certeza. Hay a priori, hay teoría. La certeza se devuelve un dogma. La experiencia del otro no es posible, porque yo ya sé lo que te pasa. Y entonces se pierde la persona. Ese es el riesgo que tenemos. Y acá, bueno, las teorías lo que hacen, el comprender a priori, lo que hacen es mantener todo igual. No promueven el cambio. Entonces, ¿cómo se puede estudiar la experiencia sin buscar aquello que se mantiene lo mismo en la vida de una u otra persona? ¿Cómo puede ser comprendido el mundo de la experiencia humana de manera científica en sus determinaciones generales e individuales sin ser inmovilizada a un objeto, organización, personalidad, proceso, sistema? Todas las mujeres que viven violencia intrafamiliar viven lo mismo. Todas las personas que han vivido abuso sexual infantil viven lo mismo. Suena feo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos tener buenas preguntas con una metodología fenomenológica capaz de comprender, de agarrar, de tomar la incompletitud del hombre del estar ahí. Claudia, de ahí tengo justamente no sé si tiene que ver con lo que estás comentando recién, creo que sí, el tema de lo que decía la colega Natalia con respecto a situaciones de abuso, o sea, situaciones graves con en este tipo de mujeres.
lo que hemos hablado en otra ocasión, el tema de que uno nunca está completo. Según esta visión, siempre se está actualizando diariamente, segundo a segundo. Lo hemos conversado con Claudia en varias ocasiones y también contigo, claro, de lo que es la fenomenología. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer ver a una persona que está tan, ¿cómo decirlo?, bajoneada, disculpa el poco tecnicismo, ¿ya? Tan mal como lo plantea Natalia con esta, porque igual he atendido a algunas personas así, el verse a sí mismas como que se están actualizando, que se están, que pueden, no sé si me explico, claro, un tema que tú, como tú bien dijiste, del futuro es complicado, pero para el avance es como no quedarse pegado, sino que avanzar. Claro, ahí tengo el riesgo de caer en la psicología positiva también, po. Claro, Así como, ay, no te centres en el dolor, solo en el amor, vivamos todos en paz. claro. No, El- po, ¿cachai? Porque eso es vacío también. Es otra teoría, cambiar teoría del dolor por teoría del amor, ¿me cachai? ¿Cómo acompaño al otro humanamente en el proceso de actualizarse? Eso es lo que te tenés que plantear como posibilidad, ¿sí? Entonces, yo te diría, dependiendo de las habilitaciones del otro, de las capacidades del otro, o sea, si el otro no se puede levantar, entonces ayudarlo a que se bañe. No ir a bañarlo, sino que es como, ok, veamos entonces cuáles son los desafíos de esta semana en cuanto, o de este día, qué fue lo que te costó hoy día, ¿cachai? ¿Qué fue lo que te tiró para abajo? ¿Cómo perdiste? Es como, ahí está la deconstrucción fenomenológica de la experiencia del otro. Me voy a lo chiquitito. Ahí, ¿te fijas? Mientras más mal está la persona, más desagregado es el proceso. Porque la experiencia pierde sentido. Él se pierde a sí mismo en la experiencia. ¿Cachai? Es como, no, es que no me puedo levantar porque me acordé de mi papá. Ok, vamos, momento, espérate. Al abrir los ojos, apenas abriste los ojos, ¿en qué estabas? No, todavía no me sentía tan mal, fíjate. Ya, entonces, ¿en qué momento fue que perdiste esto? Ay, sentí a mis vecinos pelear. Ah, entonces no da lo mismo, ¿cachai? ¿Te fijas? Deconstruyo. Mientras más atrapado estoy en el síntoma, esa deconstrucción de la vida tiene que ser más delicada. Para que el otro, ¿cachai?, se cache a sí mismo de que no es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. No soy ojalá, digamos, no soy un todo traumado cada segundo de mi vida. De hecho, hay ahí un aprendizaje también bastante bonito, que es cuático. Hay veces que a uno le es contradictorio lo que te dicen, po. No, si le tengo miedo a mi marido. Pero de repente fueron y se compraron un auto juntos. Y tú decís, ¿cómo? ¿Cachai? Entonces, y le muestras, ¿te fijas? Ah, es decir, que en la relación con tu marido no es siempre que te pasa el tenerle miedo. ¿Te parece si vamos en conjunto viendo cuándo te ocurre, cuándo no te ocurre? Porque tal vez hay algo más que comprender de ahí. En términos generales, nosotros, los occidentales, ¿sí?, de estos seres humanos modernos occidentales, nos explicamos mucho la vida con estas narrativas estandarizadas, ¿no? O de cliché, o de, qué sé yo, de sentido común, ¿sí? Desde un sentido común muy, muy globalizante. No tenemos la experiencia de, no se nos enseña mucho a mirarnos, ¿no?, en nuestras propias contradicciones. Es como feo tener contradicciones. Entonces, entonces parece que no es siempre que te da miedo tu marido, ¿no? ¿Cómo te sentías ese día que fueron a comprar el auto?
Ay, sí, como que me dan ganas de estar contenta. ¿Me cachan? Sí, ¿Va más o menos en la línea que tú comentabas, Humberto? Sí, sí, justamente. Sí. Vale. Entonces, ahí. Uy, ¿dónde está? No. Hacia atrás. Claro, acá volvemos a leer esta parte, ¿no es cierto? La experiencia vivida no es un objeto, por lo tanto, no puede ser tomada como un dato para ser analizado estadísticamente. No puede ser comprendido como un sí mismo siempre idéntico y determinado para siempre, que se encuentra detrás de la vida fáctica y que permanece inmutable ante el despliegue de los eventos de la vida. La vida se manifiesta a sí misma como movilidad constante, lo que le pasa o puede pasar a una persona en cada momento. ¿Sí? Entonces, uno de los desafíos es que nosotros acompañemos a nuestros consultantes a que se reconozcan en la movilidad de la vida. En la movilidad de la vida, en la movilidad del vivir, en el viviendo. Bueno, los espero el martes con la segunda patita de esto. Me gustaría, me encantaría, si van a estar, traigan dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, y si no van a estar, envíenlas, ¿ya? Envíenlas por WhatsApp, envíenselas a Claudio, intenten hacerse propio esto que hemos conversado hoy día, en la medida que uno también se coloca como protagonista del aprendizaje, asimila mucho más lo escuchado. ¿Mm? La Javiera viene recién llegando. ¿O ya había estado? Bueno. Eso, pues, chiquillos. ¿Comentarios? Profe, ¿Mm? en esto último que usted estaba diciendo, en este de ayudarlo a reconocerse en la movilidad, ¿existen los espejismos en esto? Por ejemplo, que hay alguien que se reconozca en una situación, en una experiencia, y después es como, me siento triste, pero no, yo puedo. Es como que cambia constantemente y es como que parece que va bien reconociéndose, pero como que retrocede, como que va, viene, va, viene, va, viene. Bueno, ahí está la delicadeza tuya. Porque tú eres un espejo. Tú eres el espejo. ¿Cachai? Del otro. Entonces es como, a ver, espérate. ¿Me estás diciendo que igual puedes? Pero me da la idea que esto ya lo habíamos conversado. ¿Cómo se siente este poder de ahora sí? ¿Me cachai? O sea, lo puedes como interpelar. Disculpe la expresión, es un verdadero jabón. Literalmente es complejo porque de repente hay Estás pensando en alguien en momentos particular, ¿no es cierto? sí, sí, porque de repente es complejo. Creo que lo he tenido 2 veces en supervisión de caso y es complejo porque
parece que vamos súper bien y encontramos ese sentido, ese fenómeno, ese malestar en la vida. Y de repente como que, no, estoy súper bien. Y es como, pero ¿por qué estás en terapia entonces? Si estás súper bien. ¿Me entiendes? Es como, es súper complejo porque es como literalmente como un jabón, no tengo Sí, pero otra fíjate, definición. yo no me asustaría tanto cuando la gente dice que está bien. ¿Sabéis qué hago yo? Detengámonos. ¿Qué hiciste? Así como, casi como un poco actuado, o exagerado. ¿Qué hiciste para estar tan bien? ¿Cómo hiciste? No me digáis que es magia, porque la magia no existe. Algo de ti tendrás que haber hecho. ¿Me cacháis? Lo vuelvo a hacer fenomenología de desagregación de la vida, pero ahora se supone que es en positivo, desde el bienestar. ¿Me cacháis? También te sirve. O sea, porque antes tenía el síntoma y ahora, de repente, todo se transformó. ¿Cachai? Hoy día tuve una chica así, 15 años. Ya no hay angustia, sus relaciones ya no las piensa, hace, no se detiene, estudia concentrada, estudia menos, se saca buenas notas, está fluyendo. Entonces yo le digo, ya, bacán que estés bacán, ¿cachai? ¿Qué hiciste? Cuéntame, vamos viendo cómo se dio. Ya, pero espérate, entonces, porque revisamos así como ya las relaciones, ya, ¿qué hiciste en esto, otro? ¿Cómo te lo estás viviendo? Entonces ahí a mí me quedó y a ella le quedó claro de que ella me dijo con palabras casi técnicas, me dijo, lo que pasa es que ahora me angustio menos frecuentemente, menos intensamente y me dura menos. No es que no me angustie, porque me como las uñas, me sigo comiendo las uñas, ¿cachai? ¿Me entiendes? Y ahora, ya, todo su drama, así como con niveles de angustia, un trastorno angustioso, ¿cachai? Ahora, su foco estaba en que lo que le quedaba pendiente es que me estoy comiendo las uñas. Pero después de toda la sesión, dedicarnos a cómo hizo para estar bien, porque eso es parte de la vida también. Claudia, ¿Cachai? disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, ahí podríamos quizá dar a entender de una forma, no sé si explícita o implícita, al paciente de que uno es un ser que no es no todavía, o sea, incompleto en Sí, el fondo, sí, tal cual, sí. porque por ejemplo eso refleja un avance, ¿cierto? Entonces, y podemos seguir en este devenir, seguir, 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 y aún todavía, disculpen la redundancia, un ser no todavía. Estamos en Sí, continua, ¿cómo se sí, dice? Completación, no sé, sí, somos incompletos en el fondo. sí. Evolución, no sé cómo se dice. En palabras coloquiales, sí, po, ¿cachai? ¿Mm? La incompletitud del ser, no. Incompletitud del Sí. ser. ¿Cachai? Claudia, Entonces, consulta. ¿Y en qué minuto cuando, porque frente a lo mejor a cada consulta que tienes, eh, la paciente siempre va a venir a lo mejor con alguna situación que le puede generar un malestar, ¿cierto? Una situación que pasó, no sé, justo ese día, etcétera. ¿En qué minuto tú dices, ya, esto se terminó, ponte tú, la doy de alta? ¿En qué bueno, minuto? Porque siempre uno en la hay- actualización es como que siempre te va a pasar algo. Entonces, ¿en qué minuto tú dices, ya, hoy día ya, como ahora, como ya, decir, no, estoy bien? Entonces, el mira, estoy bien mira, significa que ya te doy de alta. yo te digo, yo le hice esa pregunta se le hice a Jean-Pierre Chero, ¿ya? Te voy a contestar lo que me dijo él y además te voy a dar el ejemplo de lo que hice yo con esta chica, ¿ya? Esas dos cosas. Entonces, le dije, bueno, ¿y cómo se decide el alta? ¿Quién decide el alta? Me dice, bueno, es un acuerdo, ¿no? Es el acuerdo de la relación. Tú no la decides como experto, tú la trabajas, es algo que se construye, ¿cachai? El alta no está necesariamente cuando el otro está bien, porque hay gente que le gusta venir a psicoterapia para ser acompañada en la vida, ¿cachai? Bueno, y ahí entonces te paso a contar lo que ocurrió con esta chica.
yo le digo, trabajamos el tema del comerse las uñas, porque vimos que, de hecho, tenía mucha más uña que al principio, y que, que ella era consciente, y ella ya era capaz de detenerlo. Entonces, así como yo sorprendía, le devolví nuevamente el tema de la habilitación, la dotación, la contratación de las capacidades, en lo que ella había hecho, no se lo dije yo, ella lo dijo, le hice la devolución, y le dije, bueno, yo tengo súper claro que te gusta venir acá, porque ella viene cada 2 semanas. Tengo súper claro que te gusta venir acá. Pero ¿qué te parece si dejamos pasar un poquito más de tiempo? Entonces ella me dice, no, espérame un poco. Cada 2 semanas todavía. Ok. Yo le digo, ok, conversémoslo con tu papá. Me dice, y después tal vez podría ser 3 semanas. Ya, ok. Me parece. ¿Te fijas? Pero a ella le encanta ir a conversar, po. Le encanta ir a hablar de su vida. Le encanta, porque tú, ¿cachai? Que este tipo de diálogo uno no lo tiene con cualquiera, po. Ahora, entonces, como yo ya se lo planteé, te fijas que es como un poco, la Natalia creo que fue la que comentó, es como esto, en este caso, es como una alta progresiva, ¿te fijáis? Porque ella ahora recién está logrando tener amistades significativas. Recién se siente bien con sus pares. Recién no es tan ansiosa la relación con su mamá. ¿Me cachai? Sí. El alta, a mí no me gusta tampoco la palabra dar de alta, sino que es como un abrir las puertas. Es como, ya, puedes decidir irte y también después volver. Solo que hacemos unas citas menos seguido, porque las Pero puertas eso tú quedan se lo abiertas. dices, pero Sí, eso tú se lo dices, a puedes decidir cuándo irte, sí, ¿sí? porque Ya, sí, po. ya. Es un Porque acuerdo, porque tampoco es la idea así como que desaparezca no sé, po, agendo para un viernes y el jueves me canceló y nunca más me habló. Tampoco es la idea. claro, ¿Sí? No, es un acuerdo que se trabaja en sesión. ya. Porque muchas veces vienen con la idea de que tú es el que finalmente vas a encontrar el momento para decir, ya, hoy día estamos, o sea, ya terminamos, ya no es necesario que tú vengas más. Y a lo Claro. mejor, claro, en ese otro, en la paciente quedó, a lo mejor siente que quedaron todavía temas inconclusos. Sí. Porque cuando uno trabaja con el motivo de consulta, te estoy hablando de la escuela que uno viene, de la formación que uno dice motivo de consulta, y uno como que en la terapia breve, así como motivo de consulta XX, se trabaja, se solucionó de alguna manera, o la paciente siente de que alivió esa situación y tú dices, ya estamos, ¿cierto? Pero a lo mejor el otro queda, como vamos actualizando, siente que todavía hay temas por seguir. Y como tú tienes una paciente de 4 años, imagino que esta paciente todo el tiempo está actualizando y está buscando, Sí, pero siempre de distintos ángulos. ¿Cachai? claro, distintos ángulos. Sí, sí, de todas maneras. Es bonito eso. Es súper lindo. ¿Te fijas que sí es una relación humana? ¿Sí? Claro. Es esa De, relación humana, o sea, sale de lo terapéutico, de lo que finalmente de la formación que a uno le dieron, de que pero sin ser centrado una en amistad. como ¿Me cachai? solamente un problema, casi solamente en el problema o motivo de consulta. Claro, Pero esta relación es el acompañamiento, lo humano, sí, el acompañamiento de la vida. La otra vez sí, conversábamos con ustedes, porque hay algo más hermoso que sentirse escuchado.
Ya, entonces con eso me despido. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por el diálogo, por la conversación. Gracias a ti. Gracias, muchas Eh, gracias. Bacán. Vuelvo a insistirles si pueden por favor hacer comentarios, mandar WhatsApp con Claudio, retroalimentaciones, etc. ¿Mm? Y Ya. dudas para que el martes podamos abordarlas, ¿ya? ¿Sí? Sí, Vale. chao, Me chao, chao. despido de las cámaras. Chao, Claudia, muchas gracias. Disculpa por no encender la cámara, pero había un desorden. Dale. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, hasta el martes. Hasta el martes. Chao, que estén bien. ¿Martes a qué hora? Gracias, profe. A la misma, de 8 a 10. La misma. Ya, gracias. Chao. Chao. Chao, chao.